Bien, buenas tardes, buenas noches ya para muchos de nuestros hermanos. Queremos desearles un feliz sábado y nos sentimos muy contentos y bastante bendecidos de estar esta noche en este lugar con el único propósito de ser usados por el Espíritu de Dios y compartir, Gemar, con nuestros hermanos enseñanzas que encontramos en las Escrituras que nos ayudan a fortalecer nuestra fe en estos tiempos difíciles. ¿Cómo te fue esta semana, Gemar? Bien, muy bien, gracias Eric. Y también buenas noches para los que están conectados, los que se están conectando. Muy bien, gracias a Dios, muy bendecido la verdad. Y aquí estamos terminándola y empezándola con la palabra de Dios, que es una gran bendición. Qué bueno. Pues hermanos, queremos compartir momentos de oración en esta hora. Es muy importante para nosotros que expresemos nuestros pedidos de oración, que podamos expresarle a Dios también nuestras alegrías, nuestras emociones. Recordemos que Él es nuestro mejor amigo y en oración nosotros le contamos a Dios todo lo que pasa a nuestro alrededor, cómo nos sentimos, cómo estamos. Y al finalizar una semana me gustaría que los que nos están sintonizando a través de las redes sociales puedan dejar escrito su pedido de oración si así lo desean. Hay un grupo de hermanos que estamos acá presentes que nos gustaría hacer una oración especial por esos pedidos de oración. Y en esta noche, antes de entrar en el mensaje que vamos a estar conversando con el pastor Heymar, quiero hacer una oración y quisiera orar por todos aquellos nuestros hermanos que nos están sintonizando, y no olviden dejar un pedido de oración o también algún agradecimiento si ustedes quieren compartirlo. Será muy importante para nosotros. Así es que, Gemar, vamos a orar. Te invito para que hagas la oración y pedir la bendición de Dios antes de abrir su palabra. Oramos. Eterno buen Dios, agradecido estamos contigo, Señor, por la semana que ha pasado, porque sabemos que tú, con tu inmenso amor y misericordia, tu gracia, nos has conducido, Señor, a un puerto seguro, nos has dado la vida, Señor. Permite, Señor, de que ahora que hemos pisado horas santas podamos realmente colocarnos en tus manos y poder escuchar, Señor, tu palabra a esta hora, guiada solamente por tu Santo Espíritu, Señor, que es el que verdaderamente nos enseña esas grandes verdades, Señor, eternas, que deseamos colocarlas en práctica, Señor, porque queremos tener una comunión perfecta, una comunión estrecha contigo, Dios. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra y enséñanos, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien, Heymar, me gustaría que nos acompañes leyendo el texto y después vamos a estar interactuando con algunas preguntas. El texto que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículos del 23 al 27. De hecho, ahí en sus casas ustedes pueden acompañarnos también abriendo sus Biblias con la lectura que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículos del 23 al 27. Leo. Entró en la barca y sus discípulos lo siguieron, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres, maravillados, decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Muy bien, muchas gracias, Gemar. Amigos, quisiera compartir, y Gemar, quisiera compartirte el contexto anterior a esta pequeña historia
Es una historia muy conocida por muchos, pero queremos rescatar algunas lecciones espirituales para nuestra vida cristiana. Sin embargo, quisiera anteceder un poco con el contexto, porque se me hace muy importante lo que dice Jesús. Y para eso voy a leer Mateo, el mismo capítulo, el capítulo 8, voy a leer del versículo 18 en adelante. Fíjate, Heimar, lo que dice Jesús. Dice: cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio la orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y entonces él le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Versículo 21. Otro discípulo le pidió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y entonces Jesús le replicó: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pareciera que Jesús es un poco contradictorio con las respuestas que él le da a estos dos muchachos que están intentando ser seguidores de Jesús. Y el primero le dice: Maestro, te voy a seguir. Y este era un maestro de la ley. Y entonces Jesús le dice en pocas palabras: tú me quieres seguir, pero yo no tengo nada. Es decir, yo no te puedo prometer nada. Y al segundo le contesta todavía un poco más duro, le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y pareciera que Jesús está queriendo concientizar, porque si en realidad queremos ser discípulos de Jesús, Jesús ahora los concientiza y les está diciendo: si ustedes quieren ser mis discípulos, entonces les estoy advirtiendo que ser mis discípulos es una tarea especial. Y esa tarea especial la iban a enfrentar, los discípulos la enfrentaron en el pasaje que tenemos a continuación. Y para eso quisiera yo hacer algunas preguntas, Heimar. La primera pregunta que yo quisiera hacerte esta noche sobre este pasaje de Jesús en la tormenta es: ¿cuál es o cuál fue y cuál debiera ser la actitud del cristiano en medio de las tormentas de la vida? Interesante pregunta. Creo que es la pregunta que nosotros muchas veces en nuestro caminar de la vida cristiana nos encontramos. Y ¿cuál debería ser la actitud en la tormenta y cuál fue la de los discípulos? El contexto que dio el pastor Eric es sumamente importante, porque antes incluso de ese contexto fueron las parábolas y todo el mundo estaba escuchándole, y incluso también hubo sanación de enfermos. Jesús estaba sanando enfermos también, y todos estaban viendo cómo sanaban a los demás. Los discípulos estaban viendo cómo él hacía esos milagros con aquellas personas. Pero cuando se encontraron en la barca y que eran ellos los que estaban, que su vida estaba en riesgo, entonces creo que fue cuando se encontraron realmente cuál era con ellos mismos y cuál era su falencia, cuál era su falta de fe, porque más adelante vemos que Jesús reclamó su fe y qué clase de fe tenían. Pero la actitud de ellos fue confiar en sí mismos, porque incluso habían hombres bastante habilidosos en las barcas, en las tempestades también, porque había muchos que habían tenido la experiencia como pescadores y no desconocían estas tormentas. Pero en ese momento creo que su actitud fue de hacer valer su conocimiento, hacer valer su experiencia, pero creo que olvidaron lo más importante, y es lo que pasa, ¿no? También en nuestra vida cristiana muchas veces, ¿no, pastor? Claro, hay algunas cosas que podemos nosotros destacar en la actitud de los discípulos que yo me puedo identificar de manera personal con ellas, y tú mencionaste algunas. Primero, los discípulos confiaron en sus habilidades. Esa es una de las cosas que nosotros
uno de los errores que nosotros podemos cometer en medio de las adversidades, en medio de las tormentas de la vida, en medio de esas encrucijadas en las que a veces nosotros nos encontramos, es confiar en nuestras habilidades. Algunas otras personas confían en sus títulos, es decir, lo académico, todo lo que ellos han logrado. Otras se fijan en la experiencia de la vida, es decir, no les puedes enseñar absolutamente nada porque ellos han recorrido un largo camino que ahora se sienten tan sabios que ya no están dispuestos a seguir aprendiendo. Y aún en medio de los problemas y con una derrota garantizada, a veces son personas que no se dejan tampoco enseñar. Y creo que esas fueron las actitudes que asumieron los discípulos justo al entrar. Fíjate que hay un dato interesante. Cuando viene la tormenta, no es cualquier tipo de tormenta. Según la historia, allí en el mar de Galilea, que de hecho ellos estaban ubicados en la parte occidental y estaban por ir a descansar a la parte oriental, donde había menos gente y donde Jesús quería encontrar más tranquilidad, más paz. Allí esa es como la parte geográfica, es la parte occidental donde ellos están, y buscar un poco de paz. Pero cuando ellos van en el mar de Galilea, a menudo había paz, estaba lleno de tranquilidad, no se menciona que se venía como alguna tormenta o algo por el estilo. Y de la nada se viene la tormenta. Así, de la nada, con un cielo estrellado, se viene la tormenta. Encontramos en el espíritu de profecía que los vientos se dejaron venir con fuerza, y la palabra para describir esa tormenta es seismos, que es una tormenta o un terremoto. Y de pronto en nuestra vida todo parece estar bien, nuestra vida está llena de paz, y de pronto aparecen chubascos, de pronto aparece una lluvia, pero de pronto, Germán, aparece el seismos, es decir, una tormenta, un terremoto, algo que escapa de nuestro alcance y que no podemos controlar, ¿cierto? Así es. Podemos hacer el contraste con la actitud de los discípulos, ¿verdad? Y la actitud de Jesús en ese momento, en el momento de que él estaba dormido, en ese momento. Ahora, el contexto físico de las dos y mental de los dos, de los discípulos y Jesús, era totalmente diferente. Jesús estaba cansado y estaba con muchísima hambre y tenía bastante sueño, que él apenas pudo tocar la barca y de repente se durmió porque estaba muy agotado. Pero los discípulos, mientras que Jesús estaba sanando, mientras que Jesús estaba pronunciando las parábolas, explicándolas, exhortando, los discípulos, supongo, y no lo menciona, pero podemos inferir que ellos sí tenían tiempo de comer, sí tenían tiempo de hacerlo. La Biblia menciona que Jesús era el que estaba totalmente agotado y él era el que estaba dormido. Si los discípulos hubiesen estado cansados, muy seguramente estuvieran dormidos, pero menciona que Jesús estaba totalmente cansado. Entonces el contraste de las dos actitudes, de las dos experiencias eran muy diferentes, y eso es lo que pasa muchas veces cuando, lo que mencionabas, pastor, que cuando nosotros tenemos todo, entonces nos encontramos con una paz y una tranquilidad, ¿verdad? Pero como cristianos tenemos la conciencia, también sabemos que no siempre va a ser así, pero muy pocas veces estamos dispuestos a pasarla o a asumirla totalmente, y mucho menos como tal vez la asumieron los discípulos en ese momento, con sus propias fuerzas. Y ahí es donde nos encontramos cuando el momento de los discípulos, cuando llamaron a Jesús, ¿no? Cuando empezaron a llamarlo, que no lo escuchaba. Vas a comentar algo sobre eso. Vamos a comentar de que en el principio el Espíritu de Profecía dice que ellos llamaban a Jesús, pero Jesús no los escuchaba, y ellos estaban atormentados porque también Jesús no los escuchaba por la tormenta, porque sus voces se iban por el viento. Y es cuando pasa que a veces clamamos a Jesús
y aparentemente no tendremos una contestación inmediata, ¿no? Y a veces desfallecemos o intentamos desfallecer, incluso nos entristecemos, ¿verdad? Por falta de respuestas de Dios a nuestras peticiones o a soluciones, las cuales nosotros necesitamos. Muy bien, y bien, para finalizar esta pregunta, pienso que algunas de las actitudes que a veces nosotros asumimos no son las adecuadas, no son las correctas, y también a veces pienso que puede ser entendible porque cada uno de nosotros, los seres humanos, es diferente. Cada uno de nosotros asumimos las dificultades de maneras distintas. Algunos lo asumen con tenacidad, otros pueden estar sonriendo, otros incluso se pueden desanimar, pueden caer en depresión, pueden caer con síntomas de ansiedad. Y fue lo que pasó en la vida de los discípulos. El hecho de estar enfrentando una tormenta que ellos no esperaban, los agarró, vamos a llamar, desprevenidos, descuidados, y les llevó a tal grado de que ellos pensaron que esa era su última noche, que no la iban a pasar. Y son actitudes con las que nosotros nos identificamos, y sobre todo en esos tiempos, pastor, donde pareciera que estamos saliendo de una pandemia, pareciera que todo viene otra vez, que otra tormenta se avecina, donde no hay un futuro asegurado. Pero ¿cuál es nuestra actitud como cristianos, hermanos? Yo quiero dejar esta pregunta allí de tarea, y sobre todo de manera personal en nuestras conciencias. ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos frente a las dificultades? Hay otra pregunta, pastor. A pesar de nuestra experiencia de vida, a pesar de nuestros niveles académicos, de nuestras habilidades, hay situaciones fuera de nuestro alcance. ¿Cómo actuaron los discípulos? Y la pregunta más concreta es, ¿cuál fue su recurso más cercano? El que ellos utilizaron fue todo su conocimiento. Al principio ellos, el más cercano era lo que ellos tenían en su mente y su experiencia de vida. Ese era el más cercano según ellos, ¿no? Pero no era la solución, a ese problema el cual se estaba presentando, a una tormenta la cual era bastante fuerte, y ellos no tenían la solución. O sea, ellos pensaron tener la solución y acudieron a todo su conocimiento, pero realmente tenían la solución la tenían en la barca, pero ellos agotaron la de ellos y se dieron cuenta que no servía, ¿no? Que no daba frutos esa solución que ellos estaban desempeñando. Pero la solución estaba ahí, y se habían olvidado de esa solución. Es más, ellos estaban en la barca no porque ellos, por su propia opinión, sino que ellos habían sido obedientes a la palabra de Jesús. Ellos habían sido obedientes de subir a esa barca y irse en donde Jesús los estaba llevando, ¿no? Para donde Jesús los quería llevar. Y eran sus discípulos los más cercanos. Entonces, pero olvidaron realmente quién era el que los había enviado a esa barca, por motivo de quién estaban en esa barca. Habían olvidado por la tempestad, por la gran tempestad. Y eso es algo que nos pasa muchas veces. Estamos aquí en esta barca, sí, llevamos años en la iglesia, llevamos años compartiendo y con muchos conocimientos incluso de cómo solucionar temas incluso eclesiásticos también, pero creo que la actitud de Jesús y incluso la solución de Jesús no era ni siquiera su propio poder. Para Jesús la solución no estaba en él pronunciar esas palabras: calla, enmudece, en mandar a opacar los vientos. No era en su propia opinión, no era la solución. Entonces encontramos cosas muy bonitas en esa pregunta, pastor. Yo quisiera dar algunos datos que probablemente algunos de ustedes ya no recuerdan, estoy seguro, pero cuando estudiamos este pasaje
normalmente pensamos que solamente estaban Jesús, los discípulos y estaba su barco nada más, pero no es así. El espíritu de profecía nos dice que en ese viaje que Jesús emprendió hacia el oriente de este mar, habían otras barcas de las personas que le estaban escuchando que también iban con él. Yo no imagino la experiencia que tuvieron estas personas al no ir Jesús en su barca. Sin embargo, el recurso más cercano que los discípulos tenían estaba a su alcance. Y me gusta mucho la experiencia que manifiesta el espíritu de profecía en esta parte de la historia, porque los discípulos están remando, están haciendo todo lo posible por no hundirse, el agua está entrando, está oscuro, no pueden ver, no hay luz, no hay absolutamente que alguien de ellos a lo mejor pueda ver más allá de una cierta distancia. Ellos sabían que Jesús estaba allí. Jesús había ido a dormir a la popa, y la popa de un barco, me imagino un barco mediano, la parte trasera, es donde Jesús estaba descansando, estaba durmiendo. Comienzan a gritar, y comienzan ya a gritarle a Jesús, pero no encuentran respuesta. Y el espíritu de profecía dice que un rayo, a la hora de alumbrar, logró iluminar allá donde estaba Jesús, y fue entonces que los discípulos vieron y contemplaron y fueron a donde él para ya despertarlo, vamos a decir desesperadamente, y decirle: Señor, sálvanos que perecemos. Pastor, yo creo que muchas veces nosotros en nuestra vida hemos gritado. No hemos gritado una sola vez, hemos gritado muchas veces: sálvanos que perecemos. ¿Cuántas experiencias tenemos en la vida donde pareciera que el agua está a punto de ahogarnos, donde la noche no alumbra absolutamente nada para nosotros? ¿Cuántas experiencias que la vida nos ha permitido, donde pareciera que no hay salida, y nosotros de manera figurada decimos: sálvanos que perecemos? La pregunta es, ¿ese grito de auxilio es escuchado? Amén. Creo que eso nos hace recordar muchas cosas de nuestra propia experiencia y de su propia experiencia de quien nos está escuchando, que a pesar de todo lo que tratamos y lo que quisimos hacer, pero cuando ya estamos en esa situación donde no encontramos otra salida, y gritamos desesperadamente, incluso sin que nadie nos escuche y sin que nadie sepa de nuestro dolor, nuestra familia tal vez, pero sabemos que Dios nos escucha. Jesús en ese momento fue presto para responder al clamor de sus discípulos, y a pesar de que no era su experiencia humana de Jesús de tener esa desesperación, él no respondió de acuerdo a lo que él sentía ni a la paz que él sentía. Vemos que Jesús pensaba más en las otras personas, y él contestó la petición, esa petición desesperada de sus discípulos. Y así es, creo que a pesar de la fe que hacía falta en sus discípulos, y él no duda también en señalar también nuestra falta de fe, nuestra incredulidad tal vez, muchas veces en nuestra vida, pero él no nos la señala, pero él contesta nuestras oraciones. La verdad que podemos encontrar realmente en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, podemos encontrar la respuesta en nuestras vidas. Y puede ser, mi hermano, que usted y yo no pueda, en este preciso momento, puede ser que no sea contestada en nuestras peticiones o nuestra agonía, tal vez por la cual estamos pasando. Puede ser tal vez alguna persona enferma, algún ser amado, o alguien que tal vez ya no está, y tal vez oramos por él, pero ya no está tal vez incluso. Pero
usted es el único que puede tener esa estrechez con Dios y puede Dios darle esa respuesta, y sé que la tiene y nos da esa tranquilidad en lo más profundo de nuestro corazón, que podemos reflejarla, y esa experiencia que usted tiene puede ser beneficiosa para los demás, porque cuando la tormenta acalló y cuando todo se tranquilizó, las demás barcas, que a pesar de que no estaba Jesús en aquellas barcas, que me parece un punto importante y muy curioso, pero ellos también sintieron esa tranquilidad al ver cómo sus discípulos también la tenían, teniendo a Jesús en nuestra barca, y supongo que ellos querían haber estado en esa barca para poder sentir esa tranquilidad, ¿verdad? Así que sí, pastor, creo que en esa agonía de nuestras vidas, en esos momentos, hemos tenido la experiencia de encontrar la respuesta que necesitamos. Tal vez no la que pensamos que es mejor, sino la respuesta que Dios, o que le hemos permitido a Dios que obre en nuestras vidas, y ha sido la mejor respuesta al final y al cabo. Ya, sin duda, Jesús es nuestro recurso más cercano. En medio de las tormentas de la vida, Jesús es nuestro recurso más cercano. Y así breve, yo recuerdo que hay un hermano al que se le ha compartido allá en México una ofrenda de muchos hermanos, y se le ha hecho llegar una ofrenda, y su respuesta es que Dios los bendiga de acuerdo a su voluntad. De pronto esa frase es como hermano, yo esperaba que tú dijeras que Dios los bendiga en abundancia, al triple, mucho, ¿no? Pero él su respuesta es que Dios los bendiga conforme a su voluntad. Cuando tú buscas a Jesús como tu recurso más cercano, en realidad es lo mejor que le puede pasar al ser humano es estar expuesto a la voluntad de Dios. Es lo mejor que nos puede pasar, estar expuestos a la voluntad de Dios. Y no olvidemos que allí había otras barcas, que había otras personas que estaban pasando también una situación difícil. Sin embargo, cuando Jesús se para y habla y dice calla, enmudece, hay algo bien interesante que yo quisiera resaltar, y tú lo mencionaste. No es por el poder que hay en Jesús, fíjate nada más, qué interesante. No, y esto me impactó. No era porque Jesús no podía utilizar su divinidad. Es decir, si buscamos una diferencia entre los discípulos y entre Jesús, estamos hablando de las mismas personas, seres humanos que estaban pasando la misma circunstancia, pero que lo estaban asumiendo de distintas maneras. Y ahora allí está Jesús, y cuando Él dice calla, enmudece, no es que Él está obrando el milagro. Interesante reconocer que el poder que se ejerce y que se deja ver en esta tormenta es el poder del Padre, el poder de Dios. Y Jesús en este momento se reafirma una vez más como ese canal de bendición y de vida que Él vino a ser para este mundo. Un canal de bendición y de vida para este mundo. Y pienso, yo creo que muchos de nosotros, antes de recibir la gloria humana, antes de exaltarnos como personas, es importante reconocer que todo lo que podamos hacer puede ser hecho en el nombre de Dios y para gloria de Dios. Y finalmente tenemos aquí, ¿qué quiso decir Jesús con la expresión hombres de poca fe? Creo que, como lo dije antes, ellos se encontraron con que no tenían fe. O sea, Jesús en ese momento no iba a darles una palmadita y a decirles, oh, tranquilo, y tratarlos tal vez como a bebés, como dice Pablo. Pero Jesús los trató como sus hijos, y los trató de manera responsable, pienso yo, porque los hizo encontrar, que ellos podían verse a sí mismos y verse que realmente no tenían la fe suficiente. Y entonces creo que así es Dios, cuando incluso
nosotros cometemos errores, nos lo señala y nos contesta, y es la respuesta que Dios nos da a nuestras vidas, a alguna situación en particular, es la mejor. Pero sin embargo nos señala nuestras fallas también, nos dice debemos, por medio de un alguien, tal vez por medio de una predicación, por medio de un niño, por medio de alguna experiencia, pero cuando nosotros tenemos el espíritu, la voz, el oído espiritual, podemos atender a esas críticas o a esos que Dios nos deja ver que estamos fallando en nuestra vida espiritual. Creo que Jesús, al decirlo en ese momento a sus discípulos, Jesús es responsable, es responsable, y creo que la educación que Él estaba dando, la formación que Él estaba dando a sus discípulos, los estaba haciendo de una manera muy óptima, para poder, que Él sabía que en algún momento no iba a estar con ellos, así que necesitaban ellos ejercer esa fe y algo que ellos habían perdido en ese momento, que tal vez ellos pensaron tener antes cuando estaban en el contexto de esta historia. Ellos supongo que se sentían de manera diferente, pero ahora al encontrarse con esta tormenta y con esta situación, realmente se dieron cuenta, y a Jesús señalar que es por falta de fe, entonces está haciendo y algo maravilloso, pastor, al señalarles la falta de fe. Cuando alguien nos señala, y humanamente nos pasa lo mismo, cuando alguien nos señala alguna falla, entonces tratamos de ver a esa persona, ¿no? A esa persona, y tu fe. Jesús le respondió y calmó la tormenta, y después de eso fue que les dijo y les señaló la falta de fe. Cuando Jesús tiene la autoridad, y la autoridad que había puesto en el Padre, como lo mencionaba ahora, pues los discípulos iban tal vez a señalarlo, pero al darse cuenta de quién era el que les estaba señalando esa falta de fe, pues se estaban dando cuenta que realmente él dependía del Padre, y era el ejemplo a seguir. Entonces pienso que nuestra mirada, cuando fallamos y cuando nos encontramos con que nos falta fe, tenemos solamente una persona a quien mirar. Y Dios, cuando nos dice que fallamos en algo, nos está diciendo: mírame a mí, porque yo en completa comunión y en una estrecha comunión con el Padre puedo tener fe en el Padre. Y así es que necesitamos asemejarnos a nuestro Jesús. Amén. Siempre. Amén. Sí, sin duda los discípulos quedaron avergonzados, porque venían de una serie donde ellos habían visto sanación, habían visto milagros allá apenas hace unas horas en la orilla del mar, y ahora en esta tempestad ellos no creían que Jesús podía calmar. Sin embargo, Jesús le da una lección completamente diferente y le dice: hombres de poca fe. Y otra de las lecciones que yo rescato es que mis victorias de hoy no me sirven de nada para enfrentar las tempestades del día de mañana. Las victorias de hoy no me sirven de nada para enfrentar las tempestades del día de mañana. ¿Qué quiere decir? Que cada día yo tengo que estar renovando mi fe en Cristo Jesús. Cada día. Así es que, pastor, pues aprendemos la actitud que debemos tomar nosotros ante las circunstancias. Todos somos diferentes. Cada uno de nosotros tiene ese derecho de humanizar, pero de jamás perder la esperanza en Jesús. Recordar que nuestro recurso más cercano ante las adversidades, ante las situaciones de dolor, Jesús es nuestro recurso más cercano, y que por consecuente nuestra fe la tenemos que estar renovando a cada momento, a cada instante, a cada hora. Debe ser nuestra convivencia para estar fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Y finalmente, cuando Dios responde y cuando Dios hace un milagro por su gracia en nuestras vidas, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondemos? Que a veces nos olvidamos. Cuando Dios responde, a veces prometemos, y cuando Él lo hace,
olvidamos de cumplir nuestras promesas. ¿O qué piensas? Sí, definitivamente eso nos pasa, nos ha pasado y tal vez le ha pasado a usted también, que en ese momento tenemos, y ellos la actitud después, la actitud de los discípulos era, ni siquiera Pedro, que era tan imperativo, respondía muy rápido, él cayó. Y él dice, el Espíritu de Profecía, que él tenía una reverencia profunda hacia Jesús, quien le estaba diciendo, hombres de poca fe, y él tuvo una reverencia absoluta. Y esa reverencia absoluta la podemos tener, pero es lo que nos dice el pastor, que necesitamos renovar esa reverencia, renovar esos motivos por los cuales estamos y hemos escuchado la palabra de Dios, pero renovarlos cada día es aceptar a Dios, a Jesús en nuestra vida todos los días. Muchas veces, como dice, nos descuidamos y por eso entiendo muy bien las batallas que ahora pasamos ayer, en nuestra vida pasada. Es posible que no nos sirvan ahora, porque hoy tal vez flaqueamos, hoy tal vez sentimos que flaqueamos, pero pienso que esas batallas debían de estar en nuestra memoria, pero para poder continuar hoy con Jesús, para poder reafirmarme hoy con Jesús, porque el mismo que me guardó y me cuidó en ese momento es el mismo que me guardará hoy, y es lo que nunca debemos de olvidar. Vivir el hoy para los cristianos es muy importante. La verdad, hay dichos muy bonitos del pasado y que así como, y eso es cierto, el mismo Dios del pasado está ahora, pero sabe, el mismo Dios de Abraham, de Jacob, y el mismo Dios que está escrito aquí en su palabra es el mismo Dios que tengo ahora, hoy mismo. Entonces creo que esa fe que se renueva y cada día debemos de cultivarla, y no de flaquear, sino cultivarla cada vez más. Y esa fe, como lo mencionaba ahora, nos lleva a Jesús, la única persona. Cuando nos señala Dios mismo nuestra falta de fe, nos señala a Él mismo, y es por eso el secreto de la vida cristiana es acercarnos cada vez más a Él, y ese es el día con día. Pues muchas gracias, pastor. Queremos agradecerte por acompañarnos en esta noche aquí, viviendo con propósito, en esta serie Viviendo con Propósito. Hermanos, no olvidemos que podemos nosotros acudir a Dios en todo momento, y Él estará escuchando nuestras oraciones. Yo sé que por allí esta transmisión, algún hermano tendrá alguna petición, algún deseo de oración, y antes de retirarnos en esta noche ya de sábado, queremos hacerlo con una oración y agradecer a nuestros hermanos que están acá detrás de cámaras, hermano David, hermano Guillén, y por allá está también Andrés, muchas gracias. Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por los pedidos de oración y para suplicarle al Señor que Él nos ayude a hacer ese canal de bendición. Cuando hay fe, podemos no solamente no solamente es una bendición para nosotros, sino que esa fe se convierte en bendición para otras personas. Y prueba de eso es que esas barcas que siguieron a Jesús también fueron salvas. Amén. Dice que la tormenta era tan fuerte que al final todas terminaron como pegadas, pero todas terminaron pegadas con el propósito de mirar a Jesús, lo que Él hizo, y quedaron maravillados. Que los que estaban ahí alrededor, no los discípulos, decían: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y que las personas que están a nuestro alrededor, apreciados hermanos, puedan decir: ¿quién es este? ¿Quién es este? Que se ha convertido en una bendición para nuestra vida, para nuestro vecindario, para el lugar de nuestro trabajo. Vamos entonces a finalizar y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Dios y Padre que estás en el cielo, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos también, Señor, porque nos has llamado con un propósito muy especial,
y ese propósito, Señor, queremos cumplirlo hoy. Queremos que en nuestro diario vivir el propósito de Jesús para nuestras vidas se pueda llevar a cabo. No deje, Señor, que en ningún momento Satanás se interponga entre nuestra relación contigo. Es más, Señor, esta noche rogamos por la sangre y la misericordia de Cristo Jesús que Satanás quede reprendido de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor, de nuestros hogares, y que solamente haya espacio para que tu Espíritu Santo pueda morar, Señor, en ellos. Rogamos por quienes han mirado esta transmisión y por quienes la verán, Señor, en el futuro, para que sus peticiones, Señor, sus ruegos, sus agradecimientos, lo que ellos sienten o la situación que puedan pasar en este momento, ya sea una situación de dolor, una situación de ocupación, una situación probablemente también, Señor, de alegría, y en todo momento puedan estar guiada nuestra vida, Señor, bajo tu voluntad. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar como cristianos es estar guiados bajo tu voluntad, y deseamos, Señor, que de esa manera sigamos avanzando firmemente hacia la patria celestial. Probablemente, Señor, hay muchas cosas que ahora no entendemos, pero estoy seguro que cuando estemos en el cielo por tu gracia y amor, las hemos de entender, y habremos, Señor, de agradecer todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, Señor, al estar en este mundo. Guárdanos en tu amor y danos tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Señor, guarde. Gracias.